Muy buenas tardes, Casa de Dios, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión con una enseñanza de vida para ti, para todo aquel que me escucha. Iglesia, Dios les ama. El domingo estuvimos hablando de dos claves muy importantes para vivir bajo la bendición de Dios. Recuérdenme ustedes esas claves. Me imagino que ya usted ahí en su corazón lo ha dicho: permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Pues hoy yo quiero seguir tratando de este tema, entendiendo desde el punto de vista que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que en la misma palabra, en Juan 15, Él dice: yo soy el verbo. Jesús es el verbo, Jesús es la verdad, Jesús es la palabra. La palabra es estas escrituras. Cuando estas escrituras se hacen vida, en tu vida y en mi vida, Jesucristo es moldeado en nuestra vida. O más bien, nosotros somos moldeados a la imagen de Jesucristo. Y este tema es de gran relevancia, como quiera que Jesús, eso fue lo que quiso el Señor Jesús, que hicieran sus discípulos y todo aquel que le siguiera. Por eso hoy vamos a hablar de Mateo capítulo 5 a Mateo capítulo 7. Vamos a hacer un recorrido rápido en las enseñanzas del Señor. El Señor siempre quiso que tú y yo fuéramos esos cristianos, esos hijos de Dios que imitamos a Jesucristo. Amén. Pero antes vamos a orar al Señor por este tiempo maravilloso. Amado Dios, gracias te doy por la vida de mi hermano, porque tú lo has guardado de salud. Gracias por su familia, gracias por sus hijos, gracias por todos los que lo rodean, porque a esta fecha, Señor, tú nos tienes protegidos, guardados, bendito Dios, en la palma de tu mano, bendito Dios. También bendecimos, Señor, a aquellos que escuchan esta enseñanza cada miércoles, cada domingo, que son de la ciudad de Saldaña, de Bogotá, de otras partes de Colombia, bendito Dios. Aún en otras partes del mundo, como en Japón, bendito Dios, en México, bendito Dios. Personas que tenemos, hermanos que tenemos en esas tierras lejanas, bendito Dios, y que sabemos que ven esta predicación. Yo te bendigo a ti, mi hermana, mi hermano, bendigo a tus hijas, bendigo a tus hijos, bendigo tu hogar, bendigo tu empresa, bendigo tu entrada y tu salida, en el nombre de Jesús. Y declaro que hoy el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de tu palabra, Señor. Enséñanos a escuchar tu palabra, a vivirla, a practicarla día a día. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Voy a hacer un pequeño resumen rápidamente por la palabra de Dios el deseo que Jesús tenía al sentarse allí ante la gran multitud y sus discípulos, cuando expresó las bienaventuranzas, el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte, ¿sí? Dice la palabra que allí Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán o alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén y amén. Qué linda esas palabras.
el Señor empieza prácticamente a establecer unos parámetros de conducta para ti y para mí, para todo aquel que profesa que Jesús es el Señor, es su Señor. Entonces, el Sermón del Monte es como esa constitución cristiana, los parámetros por los cuales tú y yo tenemos que regirnos. Pero Jesús no se queda ahí solamente. Para que su audiencia en ese monte entendiese, Él empieza a hablar: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo, diciendo: vosotros son mis testigos, ustedes tienen que dar testimonio de que son iguales a mí, ¿sí? Recordemos que Jesús fue el Cordero inmolado, santo, perfecto, en Él no había pecado, a pesar de que llevó tu pecado, llevó mi pecado, Él era santo y justo, era un Cordero sin mancha. Entonces, el Señor Jesús sigue hablando en el capítulo 5 sobre la ira, dice, y lleva a este temperamento de ira, diciendo que cualquiera que se enoje es culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio, porque la palabra dice: no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Entonces lo lleva a tal magnitud que dice que cuando una persona va a la casa de Dios a presentarse como ofrenda, si tiene algo contra alguien, es mejor que se devuelva, haga las paces, reconcíliese con esa persona y vuelva a dejar la ofrenda, ¿sí? Recordemos que la ofrenda más grata para el Señor es que tú pongas delante de Él su corazón al 100%, mi hermano. También Jesús nos habla del adulterio, ¿sí? No cometerás adulterio, dice, pero yo os digo. Él reinterpreta la ley en una forma más drástica. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha adulterado su corazón. Empieza a hablar también del divorcio. El divorcio no es sano. No es sano el divorcio. Entonces, dice que el divorcio solamente es aceptado cuando hay fornicación. No es permitido que tú como cristiano, que yo como cristiano, andemos casándonos cada vez que pasa un año, cada vez que pasan 5 años, 10 años, no. El matrimonio es hasta la muerte, es lo que Dios desea en su corazón, y Dios quiere que usted se conduzca con estos parámetros que Él dejó ahí escritos. Habla de los juramentos, o más bien, más que los juramentos, que tu palabra sea sí, tu palabra sea no, y que no proceda de cosa mayor. O sea, que tú hables siempre con la verdad, que hables con la verdad, mi hermano. Decía el domingo: ojo con la mentira, tenga cuidado con la mentira. Cualquiera que lee la palabra, cualquiera con 4 dedos de frente, puede entender que el engañador, el padre de mentira, es Satanás. Y quienes practican la mentira no vienen a ser hijos del verdadero Dios, o el Dios de verdad, que es Jesucristo, sino pasarían a ser hijos, no lo digo yo, sino hijos de Satanás y no de Dios. Tengan cuidado, hermano, cuídense, anden la verdad. El amor hacia los enemigos. El Señor dice que si a alguien nos hiere en la mejilla, pongamos la otra. El amor al prójimo. Y no es amar a los que nos aman, es amar a nuestro enemigo. Lo lleva a ese nivel. Esa es la conducta de un verdadero cristiano. Y después también habla de la limosna, que aquellos que dan limosna, en estos días uno ve en redes personas haciendo obras de caridad y publicando para ganar aplausos. Mano, lo que se hace en secreto para Dios, con amor para Dios, no para los hombres. Ayude al hermano que está necesitado, ayude a su familiar, ayude a su vecino. Lo que puedas, ayude a la más
a la cantidad de personas que quieras, pero no estés publicando. Las cosas se hacen en secreto. Lo mismo la oración se hace en secreto. Dios te recompensa en público. Lo mismo pasa con el ayuno. Jesús habla del ayuno, dice que el ayuno es en secreto. Jesús habla de los tesoros en el cielo, ¿sí? Que donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está en el dinero, el Dios tuyo es el dinero. Pero si tu corazón está en Cristo, si lo que tú más amas a Cristo, ahí está tu corazón. Si lo que más amas es la palabra de Dios, ahí está tu corazón. Cuídate, cuídate. Mire, el Señor dice que nadie puede amar a Dios y a la riqueza. Nadie puede servir a dos señores. Por el cierto, amará a uno y repudiará al otro. El Señor habla del afán, de la ansiedad. Que descansemos, que busquemos su reino y su justicia. Él sabe de qué tienes necesidad y Él va a hacer el milagro en tu vida. El Señor dice: no juzguemos, no debemos ser juzgadores. No te ha puesto Dios como juez ni como abogado. Te ha puesto como testigo para que proclames el Evangelio de Dios, para nada más. No por el hecho de ser pastor, ser líder de una iglesia, usted tiene la autoridad para juzgar a nadie. El que lo hace es Dios. La regla de oro: ¿cómo quiere que te traten? ¿Cómo quiere que te traten? ¿Cómo te gusta que te traten? Así mismo trata a los demás. Aprende algo. Ponte cada día en los zapatos de los demás. Cuando tú haces eso, tu corazón empieza a cambiar, tus palabras empiezan a cambiar, tu vida empieza a cambiar. Ahora, todo esto que estoy hablando lo habló Jesús del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, el Sermón del Monte, a esos discípulos, a esa gran multitud que se encontraban en ese momento. Ahora, esto no es fácil, porque Jesús refiere también que la puerta es estrecha la puerta que lleva al cielo, y ancha la puerta que lleva al infierno. El camino es angosto el camino a la piedad, pero el camino que lleva a la maldad, a la corrupción, a la inmoralidad, es amplio. Es fácil pecar, es fácil matar, es fácil robar, es fácil ser un inmoral, ¿sí? Entonces Jesús está diciendo a esa multitud, está diciendo: mire, estos son los mandamientos, esta es la ley, en esto debes permanecer. ¿Quieres agradarme? ¿Quieres que me sienta agradado? Vive tal y como le estoy diciendo. Y Él está dejando unos parámetros de ética y moral por la cual usted como cristiano, mi hermano, debe vivir. Debemos cuidarnos de eso. Ahora, continúa diciendo el Señor: por los frutos los conoceréis. No todo el que dice: ay Señor, ay yo soy cristiano, mire yo voy a tal iglesia, mire la Biblia, yo la cargo aquí, la tengo escrita aquí, tengo un tatuaje. No hermano, no se trata de eso, se trata de llevar la palabra de Dios y a Jesucristo en su corazón, entronarlo ahí en su corazón para que Él permanezca. Y tanto era que Jesús hablaba y todo el mundo maravillado, todo el mundo sorprendido. Y pasa como cuando uno en la iglesia está predicando y todo el mundo dice amén y amén. Y unos lloran, otros brincan, otros... pasan muchas cosas. Y he tenido la oportunidad de estar en muchas iglesias predicando, congregándome en 2, en 3. Y he visto en mi vida, en el transcurrir, personas que lamentablemente son una vergüenza para el Evangelio, porque son aleluyas, aleluya, amén, pero son mal testimonio. Y muchos no llegan al cuerpo de Cristo por culpa de esos malos testimonios, porque mi conducta diaria, mi conducta laboral, mi conducta familiar, mi conducta debe ser concordante con lo que yo hablo, con lo que yo predico. Si lo que acabamos de leer yo no lo vivo, entonces yo estoy siendo un hipócrita. Y Jesús se dio cuenta de esto en esa gran multitud. Jesús se dio cuenta que ahí todos estaban diciendo amén. Uy, sí, maestro, uy, rabí, usted es el Hijo de Dios, sí, amén. Muy lindo, muy precioso. Y el Señor, como Él no
no tenía pelos en la lengua. Mire lo que dice en el versículo 21 del capítulo 7, ya terminando el sermón. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ah? Porque Jesús sabía que en esa gran multitud todos, amén, qué lindo, tan bonito que predica. Yo escucho personas, qué predicación poderosa, pastor, qué lindo. Ay, que fui a un congreso, fui a un seminario, hice teología, soy graduado. Eso no sirve, no sirve de nada, es basura si tú no llevas la palabra a la práctica, si tú no eres un hacedor de la palabra. Ese es el título de esta predicación: ser hacedores de la palabra. Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esos adoradores en espíritu y verdad son aquellos que viven la verdad, son guiados por el Espíritu, que son hacedores de la palabra de Dios. Y por eso seguidamente el Señor necesita culminar su sermón diciendo los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, sobre la palabra, sobre Jesucristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice: y cuando terminó Jesús de decir estas palabras, la gente se maravillaba, se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como un escriba. ¿Qué eran los escribas? Hipócritas. Sabían mucho de ley, pero no la practicaban. Jesús sabía de ley, sabía de los mandamientos, pero lo vivía y lo practicaba. Por eso tenía autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Primeramente contra Satanás, sus demonios y sus potestades, contra la enfermedad, contra la pobreza, contra la ruina, contra la necesidad, contra todo lo que venga contra tu vida. Vive la palabra. Sé un hacedor de la palabra de Dios. Y eso es permanecer en Cristo. Y eso es permanecer en la palabra de Dios. Tan así es que su hermano Santiago tiene la necesidad de escribir una carta pastoral. Y en la carta pastoral de Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25, Santiago retoma estas palabras. Y mire cómo culmina esta predicación: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Cuando no somos hacedores de la palabra, sino solo oidores o lectores muertos, nos engañamos a nosotros mismos. No viene salvación, ni protección, ni bendición a nuestra vida. Pero miren lo que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se lo olvida cómo era. ¿Sí? Como una persona que se mira al espejo y después se va y ya no sabe cómo estaba. ¿Sí?
Ese es el que no pone cuidado a la palabra, el que no la practica. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Está recordando la bienaventuranza. Santiago está diciendo, solo el que vive la palabra de Dios puede gozar de la bienaventuranza. Solo el que vive y es hacedor de la palabra de Dios es un hijo de Dios y puede gozar de sus beneficios. Mis hermanos, en esta noche de miércoles, lo único que yo quiero decirles a ustedes, y como les he dicho siempre, apréndase un versículo de la Biblia, vívalo, y verás cómo su vida es transformada, y verás cómo tú te vas moldeando a Cristo. Un versículo que te invito a que te aprendas. Dice la palabra de Dios: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Vive esta palabra de Dios en tu vida y tú vas a ver que toda tu vida va a ser transformada. Tú vas a ver cómo los cielos se abren a favor tuyo, mi hermano. En este tiempo de pandemia, aprende a vivir como cristiano. En este tiempo de pandemia, aprende a autoevaluarse. Evalúate, examínate, pruébate, como decía el domingo, y saca lo malo de ti. Saca lo malo, saca lo que no le agrada a Dios, y recibe la bendición de Dios para tu vida. Recibe las bienaventuranzas, porque eso era lo que Jesús quería, que tú y yo fuésemos o llegáramos a esa estatura del varón perfecto. Cristo les ama, Dios les ama, casa de Dios. Te bendigo, iglesia, te bendigo, hermano, amigo, vecino, tú que has escuchado esta palabra. Si tú quieres ser parte de la iglesia de Cristo, haz esta oración sencilla. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. El pecado, el mayor de los pecados es vivir lejos de ti, bendito Dios, no reconociendo que tú eras nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Pero hoy te reconozco como mi Señor y Salvador, y te pido que traigas vida en abundancia a mi vida, bendito Rey. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida, bendito Dios, y que a partir de hoy gobiernes mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, solamente para agradarte, para hacerte sonreír, mi Dios lindo. Y yo sé que hacerte sonreír es permanecer en Jesucristo. Hacerte sonreír, Padre eterno, es vivir en la palabra, tal y como nos enseña Mateo 5 al 7, bendito Dios. Enséñame a vivir en tu santa palabra. Enséñame a ser verdadero. Enséñame a caminar por el camino estrecho, bendito Dios, por el camino angosto, e ingresar por esa puerta, bendito Dios, por esa puerta angosta, bendito Dios. Estoy dispuesto a vivir como tú quieres, mi Dios lindo, precioso. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás viendo el corazón de mi hermano. Tú conoces el corazón nuestro, bendito Rey. Tú conoces nuestra vida, bendito Dios. Y yo creo, Señor, que hoy tú estás bendiciendo a mi hermano y a mi hermana que están viendo este video, que están viendo esta transmisión, bendito Dios. En el nombre de Jesús te bendigo a ti y a tu familia, a tus hijos, a tus familiares, amigos y vecinos. Y donde quiera que vayas, serás bendecida, bendecido, porque Dios va contigo, mi hermano. Y solo tienes que hacer realidad la palabra de Dios en tu vida. Sé un hacedor de la palabra de Dios. No seas un oidor, sé un hacedor de la palabra de Dios. Eso agrada al Señor y eso trae bendición de lo alto para ti y los tuyos. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones en Cristo Jesús. Iglesia, les amamos. Recordamos a los hermanos nuestras obligaciones para con Dios, para con su palabra. Dios ama al dador alegre. Dios ama al que diezma, al que ofrenda. Dios ama al que contribuye en la obra. Motívese a llevar sus ofrendas allí donde la hermana Jael, nuestra hermana Jael, allí en el barrio Ricaute, les espera
yo bendigo esa ofrenda, yo bendigo ese diezmo y yo declaro, bendito Dios, que los cielos se abren a tu favor y que Dios mismo reprenderá al devorador y va a traer una cosecha sobreabundante en el nombre de Jesús. Chao, chao, Dios les bendiga, les amamos, saludos de mi esposa, les amamos, nos vemos el domingo en el servicio dominical y familiar. Dios les bendiga, mi hermano.